Padre y eterno Dios, continuamos, Señor, orando en tu presencia por nuestra familia. Queremos orar por la vida de nuestros hijos, Padre eterno. Dice tu palabra, herencia de Jehová son los hijos. Y los bendecimos en esta hora, en el lugar donde se encuentran, Señor. Reconociendo que tú nos los diste, Señor, como un tesoro especial. Padre, guárdalos para ti. Extendemos palabra de bendición sobre ellos, Señor, y declaramos que ellos serán aquellos hijos que no solo nos van a honrar a nosotros como padres, sino principalmente a ti como Padre. Gracias, Señor, por toda nuestra familia en esta mañana. Los adoramos y los bendecimos en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Reconocemos la gran bendición que es el hogar y la familia en esta mañana, Señor. Que todas las promesas de tu palabra, Señor, cubran nuestro hogar. Y que se cumpla la palabra que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Presencia de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Dígale que usted lo quiere amar más, que usted quiere obedecer más. Quiero entregarte mis sueños, Sí, Señor. tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Vamos, dígaselo. Enamórame de ti, Señor. Presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Espíritu Santo, te adoramos. Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de
nos diga, Señor. Enamórame, Sí, Señor. Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 Presencia de Dios. enamórame de ti, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. mi Señor. Gracias, Jesús. Denle un aplauso al Rey allí. Qué bueno es gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Y ahora vamos a orar para que el Señor sea hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a decirle al Señor que hoy nos disponemos para Él, que sea Él haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has guardado, mi Rey de la Gloria. Y hoy es un día más para acercarnos a ti, para que nosotros humillemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos, presentarlo delante de ti y dejar que seas tú el que habla a nuestros corazones, el que nos instruye, el que nos dirige, el que nos guía. Porque, Señor, sabemos que sin ti nada somos, que tú eres la razón de nuestras vidas, de nuestra existencia. Y por eso en esta mañana nos presentamos delante de ti, oh Dios, porque sabemos que tú has preparado un mensaje para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento, para nosotros poder alimentarnos a través de ella. Padre, gracias, porque hasta hoy ha sido especial, hasta hoy tú has tomado nuestras vidas y has tenido cuidado de ellas, mi Rey de la Gloria. Y queremos que a través de tu palabra, oh Dios, tú nos hables. Necesitamos escuchar la voz tuya, saber que eres tú el que nos estás hablando. Padre, que tengamos un oído dócil para poder entender esa palabra y dejarla bajar a nuestro corazón, oh Dios. Y si hay cosas las cuales tenemos que renunciar a ellas, Padre, ayúdanos, danos fuerza, entendimiento, porque tu palabra dice, oh Dios, que el que confiesa sus pecados y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Y hoy necesitamos de tu misericordia, de tu fidelidad y de tu poder. Padre, gracias por ese mensaje que tú has preparado para que nosotros podamos alimentarnos a través de ella y así ser bendecidos y ser de pronto libres, oh Dios, de aquello que nos está afligiendo, de aquello que nos atormenta, pero que nos dejemos guiar por ti y que seamos sensibles a la voz tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos son bendecidos allá en sus hogares donde nos están viendo? Y poder en esta hora decirle, Señor, gracias por la vida. Gracias por todo lo que disfrutamos en el hogar y en la familia. Y de esa libertad, entre comillas, religiosa que podemos nosotros ejercer en Colombia, en el cual usted puede enseñar el Evangelio, predicarlo con libertad. Así de que aprovechemos esta libertad,
porque son tiempos que, aunque son difíciles, son tiempos de pecado. Estamos llamados a anunciar la palabra del Señor, su venida, su perdón, redención y salvación a toda criatura en la tierra. Aún más en medio de nuestra familia, ellos también necesitan conocer el Evangelio. Tenemos que ser aquellos agentes enviados por Dios a nuestra familia, vecinos, amigos, para que Jesucristo sea conocido y entronado en cada corazón. Le bendigo en esta hora, le habla el pastor Víctor Borges del Ministerio Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios en San José, en Caldas, Colombia. Y quiero compartir con usted en esta mañana la palabra del Señor. Y hay una preciosa palabra que hoy quiero compartir y le he puesto como título: más valiosos que el oro. Quiero llevarlo a la palabra y lo invito para que tome la Biblia en sus manos y la pueda abrir en la primera carta del apóstol Pedro. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 3 dice la palabra del Señor así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta preciosa carta que escrita de puño y letra del apóstol Pedro a las iglesias esparcidas, expatriadas que estaban por Asia. El apóstol les escribe a esos hermanos creyentes judíos de esa época que estaban en situación difícil, precaria, donde no había como esperanza solamente en lo que habían escuchado. Todo aquello que habían transmitido los apóstoles en sus viajes misioneros, eso fue lo que quedó sembrado en el corazón de estos creyentes, que aún en medio de la crisis, en medio del pecado que se vivía en ese tiempo, la idolatría, ellos permanecían en la fe. Y el apóstol escribe esta carta llenando de esperanza a este público oyente de esa época, este público lector de estas cartas que las escuchaban y podían sentir como ese respaldo de esos apóstoles, reconfirmando lo que ya habían creído y que por medio de la fe habían alcanzado a través de Jesús. El apóstol comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia y nos hizo nacer de nuevo. Aquí el apóstol le recuerda a la iglesia la gran necesidad del nuevo nacimiento, de dejar las cosas viejas atrás y empezar a vivir con una actitud diferente. Pero esta actitud va acompañada con esta misma palabra en la cual el apóstol compara a la iglesia verdadera del Señor, la iglesia sufriente, perseverante de Jesucristo que camina en obediencia y en santidad. La está comparando con un metal precioso que en esa época era lo más valioso que existía, y era el oro.
En ese tiempo el oro era el elemento más valioso que había como moneda, que había como elemento de canje o de trueque. Era el elemento con el cual ellos honraban a los ídolos o a sus dioses. El oro era aquello con que sellaban toda obra terminada, que si estaba embestida o recubierta de oro, era consagrada a los ídolos y a los dioses extraños. Pero el apóstol le dice a la iglesia que así como se prueba el oro, así en medio de la crisis que se vivía, ellos tendrían que ser probados. Y para entender un poco más sobre este elemento, yo quiero decirle que el oro en su estado natural, en la pureza en que él permanece, es un material que es noble, es maleable. Se puede hacer con él diferentes formas. Se deja aplanar, se deja estirar, y esa es una virtud que tiene el oro. Aparte de eso, es un metal incorruptible. El oro es un metal que no se oxida. El oro es un metal que permanece con un brillo especial y no se opaca. Comparado con el cobre o con el bronce, eran metales corruptibles que el agua los podía corroer, oxidar, hacerles cambiar su color y aún perder su brillo. El apóstol dice que nosotros somos más valiosos aún que el oro, porque en medio de la prueba, así como se prueba el oro con fuego, así nosotros seremos probados en las diferentes circunstancias de nuestra vida para extraer de nosotros toda impureza. Porque cuando en el oro hay impureza de otros metales, es necesario pasarlo por fuego, por algunos ácidos y por algunos procesos mecánicos, para que el oro empiece a alcanzar la pureza que llamamos 24 quilates, que pueda alcanzar la calidad y el brillo que se espera de ese oro cuando es puro. Así también el apóstol le dice a la iglesia: ustedes y nosotros pasamos por pruebas, y esas pruebas las debemos pasar con alegría, con gozo, amando al Señor, porque el fruto de esta prueba será que nosotros seremos cada día más semejantes al Señor. Seremos más puros cada día, más santos, más glorificados para el Señor, porque usted y yo fuimos llamados y comprados a precio de sangre, de la sangre preciosa de Jesús. Tal vez en ese tiempo el oro era lo más valioso para el mundo, para la gente, pero para Dios nosotros somos lo más precioso y valioso en sus manos, porque Él pagó por usted y por mí el precio más alto que se ha pagado en el universo por un alma. Y ha sido la sangre de aquel que era santo, aquel que es justo, aquel que ha sido fiel, la sangre de un cordero perfecto, Jesucristo nuestro Salvador. El apóstol compara a la iglesia en ese tiempo perseguida. Era una iglesia extranjera en ese tiempo en el lugar donde estaban. Eran peregrinos, porque algunos de ellos anochecían en un lugar y amanecían en otro, porque tenían que estar como nómadas. Por ser de pueblo judío, tal vez eran humillados y rechazados. Eran peregrinos en el lugar donde estaban. Pero Pablo les dice a ellos: aunque tu condición sea esta, delante de Dios eres más valioso que el oro. Delante de Dios tú eres un proceso de Dios que está perfeccionando y purificando para el día que vas a heredar la vida eterna, que la vas a recibir como una respuesta de la confirmación que Dios no miente, que Dios cumple su palabra, que a través de Jesús fuimos lavados con la sangre de Cristo, purificados para toda buena obra aquí en la tierra, pero también para vivir una eternidad arriba en los cielos. Es necesario vivir las pruebas y los procesos. El apóstol Pedro dice que sí, que es necesario vivirlas, porque así como es procesado el oro para poderlo trabajar y ser útil, así usted y yo también necesitamos ser perfectos, incorruptibles, incontaminados. Así en las manos de Dios podremos nosotros servir en la obra del Señor. Así en las manos de Dios podemos nosotros garantizar que a través de nosotros otros también vivirán los procesos y no se rendirán. Hoy me pregunto cuántas personas se han retirado de las iglesias porque no soportaron la prueba, porque no permitieron ser formados y moldeados, porque no permitieron que fuesen
examinados, que fuesen de alguna manera cuestionados por sus comportamientos. Muchas personas huyen al trato de Dios, pero yo quiero decirle que el trato de Dios es la única manera que usted y yo podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Es la única forma en la cual usted y yo podemos ser semejantes a Jesús. Jesús mismo fue un varón sufriente. Desde los mismos profetas lo anunciaron que Él iba a sufrir dolor, maltrato, humillación. Yo quiero decirle que la vida cristiana no va a ser fácil. La verdadera vida cristiana va a ser una vida de sufrimiento y de lucha también. Pero todo eso nos ayudará y nos hará más fuertes, más resistentes, más maleables como el oro. Y podemos adaptarnos a cualquier circunstancia si amamos a Dios, porque en Romanos dice el apóstol Pablo, dice, para los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán a bien. Y aún reconoce él desde la prisión que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Yo quiero decirle que el apóstol Pedro también fue un varón sufriente, fue un varón esforzado en su tiempo, y él predicaba de lo que también había vivido y compartido. Y él anima a estos creyentes dispersos, como estamos hoy en día en medio de esta situación mundial, donde usted y yo como iglesia estamos dispersos, cada uno en sus casas. Y yo les animo también a decirle, usted es valioso para Dios. Su familia es especial tesoro para Dios. Vivamos los procesos con alegría, como dice el apóstol, que debemos ser sometidos a toda prueba nuestra fe, pero que seamos hallados en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No podemos ser creyentes amargados. No podemos ser creyentes resentidos o heridos por alguna circunstancia o alguna prueba en nuestra vida, sino que todo lo contrario, que toda prueba en nosotros deja un fruto positivo, deja un fruto de cambio para cada uno de nosotros. Así como dice el apóstol, que este fruto en nosotros será amor al Señor Jesucristo, que aunque no le hemos visto, seguimos creyendo. Aunque ahora veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque el fin de todas esas cosas es obtener la salvación y la vida eterna. Necesitamos entrar al reino de Dios, pero con un corazón contento, lleno de gozo y agradecidos con Él. Tal vez vamos a sufrir, tal vez vamos a vivir menosprecio, indiferencia, tal vez no crean en tu ministerio, tal vez no crean en ti, pero yo quiero decirte que lo importante es que Dios sí creyó en ti, que dio hasta su vida en la cruz por ti, para que hoy tú y yo vivamos el proceso al cual fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a vivir un proceso. La iglesia en el tiempo antiguo también vivió el proceso. Pagaron un precio alto. Ellos tuvieron que abandonar su nación, sus tierras, sus familias. Muchos de ellos por años murieron en el extranjero, y fueron sus hijos los que continuaron el legado del Evangelio. Por eso es importante que nosotros como padres vivamos el Evangelio, para que dejemos una herencia fortalecida en la palabra, y que podamos ver no un Dios castigador, sino un Dios de misericordia, que está formando hijos e hijas fuertes para que continúen la misión de llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de la tierra. Necesitamos aprender a vivir en medio de la oscuridad siendo luz, en medio de las tinieblas siendo santidad. Necesitamos aprender a vivir en medio de la escasez con un corazón alegre, agradecido. El apóstol Pedro nos invita a amar al Señor. Y para amar al Señor necesitamos ser agradecidos, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero en esta mañana invitarlo para que usted le dé gracias al Señor, para que juntos en familia podamos decir: Señor, gracias por lo que hay hasta ahora, gracias por lo que ha de venir, que aunque como iglesia estamos dispersos en nuestros hogares, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, seguimos siendo una unidad en el Señor, que aunque haya crisis, aunque haya problemas, seguimos siendo parte de Dios.
porque Dios no nos ha abandonado. Dios no se ha apartado de nosotros. Él está allí en medio de la crisis, al lado nuestro. Su palabra lo respalda, su palabra nos acompaña. Su palabra nos es guía a nuestros pies para caminar en medio de la crisis y salir en victoria. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios en las palabras del apóstol Pedro a esa iglesia dispersa en ese tiempo. Ahora nosotros también debemos tomar este ejemplo. Sufrir las circunstancias, sufrir las pruebas, pero con una sonrisa, con un gozo, con una esperanza en aquel que vive. Porque lo que Pedro recuerda a la iglesia es que hemos creído que Cristo vive, que creemos en un Dios vivo que cumplirá su palabra. Y tarde o temprano veremos el día de la gran redención. Unos resucitarán de la muerte y otros seremos arrebatados en vivo y en directo hasta las nubes. Y como dice el apóstol Pablo entre los tesalonicenses, allá adoraremos al Señor hasta siempre. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El fin de nuestra fe, dice la palabra, que es la salvación de nuestras almas. En vano vivimos una vida en bendición aquí en la tierra, sin problemas, con holgura, si vamos a perder nuestra alma. Es mejor estar en las manos de Dios siendo procesados, preparados para ese gran día y poder entrar al reino de Dios dignos del Señor. Porque también dice la palabra que no entrará cosa inmunda al reino de los cielos. No entrará al reino de Dios nada que esté contaminado. Por eso, nuestro Dios Padre aprovecha todas las circunstancias de nuestra vida para sacar de nosotros toda contaminación, para quitar de nosotros todo obstáculo, para transformar todo pensamiento, corazón, aún para quitar los malos hábitos que podamos tener. Porque en medio de la crisis podemos reconocer que hay un Dios que es el que nos sostiene, que hubo alguien que sufrió más que nosotros y siguió siendo fiel a Dios. Jesucristo nuestro Señor hasta la cruz fue fiel a Dios y fiel a usted y fiel a mí, porque aunque no habíamos nacido en esa época, Él ya moría por nosotros. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a afrontar las crisis y las pruebas con dignidad, que podamos nosotros cada día amarlo más, que podamos nosotros cada día ser agradecidos con lo que tenemos frente a nosotros. Y yo sé que cuando el corazón se conforma con lo que Dios le da, Dios le va a dar más. Cuando usted es agradecido con lo poco, con lo mucho Dios te bendecirá. Si usted lo cree allá en su casa, puede decir amén. Bendigo su hogar en esta mañana. Tal vez esté pasando una prueba, una crisis, tal vez es económica, tal vez es salud, tal vez es una crisis de fe. Pero recuerde que si usted ama a Dios, que si usted está gozoso y ama al Señor Jesucristo, todo le va a ayudar para bien. Oremos en esta mañana y reconozcamos que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto. Si Él te llamó para el Evangelio, es porque va a hacer algo grande contigo. Y recuerda que tú eres más valioso que cualquier metal precioso sobre la tierra. Tú y yo somos más valiosos que cualquier tesoro material en la tierra, porque Cristo vino a morir por ti y por mí. Oremos en esta hora y démosle gracias al Señor por esta palabra y este mensaje, el cual nos debe llenar de esperanza y de gozo en el Señor, de que realmente somos valiosos, que no somos cualquiera, somos los hijos de Dios. Padre y eterno Dios, en esta mañana, Señor, reconocemos tu amor y misericordia. Reconocemos el gran sacrificio que has hecho, Señor, para salvar nuestra alma. Gracias, Jesús. Gracias por darnos identidad. Gracias por darnos valor, porque antes en el pecado no valíamos nada, Señor. Ahora valemos es porque tu sangre preciosa cubre nuestra vida, porque tus ojos fueron puestos sobre nosotros, Señor. Así como en el tiempo antiguo, Señor, los leprosos tenían que estar lejos de las ciudades. La gente ni siquiera levantaba la mirada para verlos. Eran menospreciados.
Así éramos nosotros en el pecado, Señor. No teníamos valor ni vigencia, Señor, pero ahora, porque has puesto tu mirada sobre nuestra vida, porque has escuchado nuestro arrepentimiento y nos has perdonado, Jesús, porque has lavado nuestra vida con tu sangre preciosa, Señor. Ahora nosotros somos valiosos porque somos tus hijos, somos herederos también junto contigo de todas las cosas, porque nos has hecho, Señor, parte de la familia de Dios. Señor, bendecimos esta mañana, bendigo cada hogar, cada niño, cada mujer, cada varón. En el nombre glorioso de Jesús te doy gracias, Señor, en esta mañana. Y creo firmemente que la crisis y la prueba te hará y nos hará más fuertes y podremos resistir los ataques del enemigo, porque dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Señor, bendice cada hogar. Si hay problemas en la economía, Señor, enséñanos a ser fieles en medio de la crisis. Y veremos cómo tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos. Si hay crisis de salud, Señor, ponemos nuestra mirada en la cruz. Dice la palabra del Señor que por tu llaga fuimos curados, Señor. Y reprendemos ahora todo espíritu de enfermedad en el hogar. Lo atamos y lo echamos al abismo. Declaramos libertad en los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús proclamamos la sangre de Cristo sobre cada vida, sobre cada cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos una restauración física y espiritual, porque dice la palabra que en el nombre de Jesús se sanarán los enfermos. Y eso lo creemos porque está escrito. Señor, si tenemos una crisis de seguridad, dice la palabra del Señor que Jehová es escudo alrededor de mi vida, es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y yo quiero declarar un escudo de Dios en cada hogar que me ve y que cree en esta palabra y dice amén. Un escudo de Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta mañana. Amén y amén. Le bendigo en esta hora. Le doy gracias por estar allí. Recuerde que cada domingo vamos a estar 10 de la mañana transmitiendo un precioso culto para el Señor. Se despide su pastor Víctor Borges del Ministerio Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios en San José, en Caldas, Colombia. Feliz tarde y hasta una próxima ocasión.